Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy les tengo un programa súper aburrido. Se trata de los impuestos. ¿Qué más aburrido puede haber que eso? Este es un programa que se puede aplicar para los canadienses y los americanos porque eh, las leyes tributarias son muy similares. Eso es lo que he encontrado. Y te recomiendo, si quieres escuchar algo específicamente sobre otros países, que en YouTube hay varios, ¿no? Por ejemplo, he encontrado de México. Antes de hacer este programa vi varios y para ver, ¿no? qué tales eran. Y lo que les puedo decir es de que eh, es un tema muy aburrido, pero es un tema muy importante. Y también lo que he encontrado es que otros países fuera de Estados Unidos y fuera de Canadá, los impuestos son altísimos. Entonces, si tú vives en Canadá y Estados Unidos, considérate que tienes mucha suerte, porque las leyes tributarias son muy favorables para los inversionistas. Pero me gustaría agradecer a todos los que se han suscrito y muchas gracias. ¿Por qué razón quise hacer un programa sobre esto? Este es un tema general, ¿no? Como ustedes saben, yo no soy contador, así que si tú necesitas información específica, la mejor inversión, ¿no? Sería que vayas donde un contador y le hagas todas las preguntas al contador. Este va a ser más un programa para llamarte a la atención a que si tú no has pensado en el efecto de los impuestos en tus inversiones, que debes hacerlo de inmediato, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque mientras más pagas en impuestos, menos queda en tus inversiones. Y a la larga, esto va a significar una gran pérdida. Es como si tuvieras un fondo mutuo, ¿no? Que te cobra, digamos, 1% anual, comparado con un ETF que te cobra 0,20% anual. Es una gran diferencia. Y a la larga va a significar, podría significar miles de dólares. Depende del tamaño de tu inversión. Entonces, esto se me ocurrió también, ¿por qué? Porque en el caso de inversiones en el que uno recibe dividendos, eh, uno tiene que pagar, obviamente, impuestos sobre todo el ingreso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Enbridge, para mostrarte un ejemplo, ¿no? Y es parecido con otras compañías también, o igual, ¿no? Si tienes un programa de reinversión, ¿qué significa? Que, por ejemplo, Enbridge te paga, por ejemplo, ¿no? $300 de dividendos, ¿ya? Trimestralmente, o cada 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Enbridge te lo da en cash, lo deposita en tu cuenta. Y si tienes un programa de reinversión, tu banco o otra institución financiera toma esos $300 y lo reinvierte de inmediato en más acciones de Enbridge, ¿ya? Entonces, en eso, ahí ya tienes, por ejemplo, 2 acciones más, 100 acciones más, 200 acciones más, lo que sea. Pero ¿te das cuenta lo que ocurrió? Que el dinero te lo dio Enbridge, entró en tu cuenta y después salió de tu cuenta. En esa jugada, en el entrar y el salir, ¿qué ha ocurrido? Automáticamente ya vas a tener que pagar impuestos, ¿no es cierto? Pero no sería mejor, yo pensé, no sería mejor que en vez de que me lo dé a mí Enbridge, que Enbridge simplemente me dé las acciones y de seguro que si eso ocurriera, las leyes tributarias serían, bueno, si te han dado más acciones, entonces, también tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, el tema es de qué manera uno puede reducir las, los impuestos, ¿no? Y
la manera de hacerlo, que es lo que los contadores te van a poder aconsejar, y por eso el consejo es ir donde tu contador, es dónde poner tus inversiones que te dan dividendo, en qué cuenta, dónde poner tus inversiones que son de crecimiento, donde vas a obtener o vas a realizar ganancias a largo plazo, y dónde tener tus inversiones del extranjero, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de Europa que te dan dividendos, o si estás en Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Porque hay convenios entre los países, ¿verdad? Entonces, este es un llamado a ustedes a que si realmente este programa es para los que no han prestado atención al efecto que tiene los impuestos a tus inversiones. Y aquí te voy a mostrar algo que encontré en una página web. Este te muestra una gráfica del efecto que tiene los impuestos sobre tus ganancias totales a largo plazo. Esto te muestra una gráfica a 30 años. Y como te das cuenta, pues a los 9 años no hay mucha diferencia, ¿no? Será pues, no sé, aquí parece como que 10,000, 20,000 dólares de diferencia. Pero mira a largo plazo, si tuviste 1 millón, no te ponen 1 millón, 1 millón invertidos a 30 años, si no hubieras tenido, si hubieras controlado el pago de tus impuestos, tendrías 4 millones y pico. Si no lo hubieras controlado, ¿no? Si no hubieras puesto tus inversiones en las cuentas correctas, con cuentas correctas, te voy a decir ahorita qué quiero decir. En este caso hubieras perdido como 1 millón de dólares, ¿no? Cuentas correctas, ¿qué significa? En el caso de Norteamérica, hablemos de Estados Unidos, tienen lo que le llaman el 401k, ¿no es cierto? Es una cuenta registrada de jubilación. 401k, ¿no? 401k, le llaman ahí. Y tienen el Roth IRA, ¿no es cierto? También, donde tus inversiones están protegidas del pago de impuestos. En Canadá tienen algo similar que le llaman el RRSP y el TFSA. En el TFSA realmente ahí no pagas impuestos. ¿Por qué? Porque ya has pagado impuestos antes de poner tus inversiones en esta cuenta, ¿verdad? Entonces salen ya sin pagar impuestos. En el RRSP, ¿qué es lo que pasa? Tus inversiones deducen los impuestos antes y pagas los impuestos después, ya cuando estás jubilado. Pero estas dos cuentas, ya sea en Estados Unidos o en Canadá, protegen, ¿no?, de una manera el pago de impuestos en los dividendos. Entonces, aquí otra pregunta sería, ¿qué debo tener? ¿Un fondo mutuo o un ETF? Bueno, yo me gustaría dirigirte a esta página de iShares. También puedes visitar la página de Vanguard, porque tienen capítulos importantes sobre cómo sus ETFs son lo que le llaman tax efficient o eficientes en lo que es el pago de impuestos o en la declaración de impuestos. Y te recomiendo que vayas a estas páginas y puedas revisar específicamente la página de impuestos. Lo que más o menos en resumen, lo que te dice iShares es de que muy poco de lo que ellos declaran como dividendos es porque son más eficientes, porque ellos no hacen mucha compra y venta de las acciones que tienen dentro de cada ETF, a comparación de los fondos mutuos, que existe bastante compra y venta de las acciones que están dentro del fondo mutuo. Y si uno compra y vende a cada rato, entonces eso origina que declare uno esas ganancias en la compra. Y eso es lo que yo entiendo, que es por eso que los ETFs tienden a ser más eficientes en lo que viene a ser contribuciones tributarias.
La manera que me he puesto a pensar yo con respecto a la eficiencia de estas cuentas es, me imagino más o menos un motor que es eficiente, donde la mayor parte del combustible que uno le da al carro, es usado como 80 o 90%, ¿no? Y el resto se escapa, ¿no? Un motor que es ineficiente, bueno, tú le puedes poner, digamos, 100% de gasolina, ¿no es cierto? Y si no es eficiente, entonces lo que se escapa, digamos un 20-25%, realmente no es lo que empuja el auto, ¿no? Entonces las inversiones vienen a ser algo así, ¿no es cierto? Si tus inversiones están en, en una cuenta, en las cuentas apropiadas, entonces esto va a hacer que empuje tus inversiones mucho más y te dé más ganancias a largo plazo. Entonces, la definición de un portafolio eficiente, lo he encontrado en Google, es un conjunto específico de activos de inversión, tales como acciones, bonos, materias primas e instrumentos del mercado monetario, que crean la tasa más alta posible de retorno para un determinado nivel de riesgo deseado. La más alta posible tasa de retorno. Eso es lo que debes recordar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener acciones que te den bastante dividendo o acciones que crezcan bastante, pero si están en la cuenta equivocada, si no son eficientes, entonces toda tu ganancia se va ahí, se evapora. Bueno, para terminar, lo que te sugeriría, además de que contactes a un buen abogado, es que busques artículos como que este se titula Características de un portafolio eficiente, ¿ya? En español, o que busques en inglés, por ejemplo, como de Royal Bank, Tax Efficient Asset Allocation, y que puedas educarte mucho más porque te da excelente información, ¿no? Tanto como la que te pueda dar un contador y puedas administrar tu portafolio de una mejor manera. Esto va a hacer que tú mismo puedas ver tu portafolio, en qué cuentas tienes tu dinero y de qué manera estás ganando o perdiendo parte de tu retorno al pagar impuestos. Recuerda que tú tienes que pagar lo que la ley te exige y solamente eso. Si estás pagando más, le estás dando de más al gobierno. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya agradado el programa. Por favor, si te agradó, dale un like y a todos ustedes recomiéndele a tus amigos o tus parientes que se eduquen más con respecto a inversiones, que empiecen a invertir desde joven, porque ellos son los que tienen un más largo plazo para poder obtener mucho más retorno de sus inversiones. Y sin más, me despido. Es todo. Hasta ahora. Nos vemos. Chao.